porque de Él mana la vida. Amén. Por eso mantengámonos en el Señor, firmes siempre, no importando la circunstancia por la que estemos pasando. Debemos entender, hermanos, que la fidelidad de Dios es para siempre. Amén. ¿La fidelidad de Dios qué? Es para siempre. Y cuando hablamos que la fidelidad de Dios es para siempre, es porque la fidelidad de Dios es eterna. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que estamos teniendo. Hoy vamos a continuar con la obra mediadora de Cristo, segunda parte. Y vamos a continuar con este tema. El próximo domingo, hermanos, termino con esta serie y vamos a comenzar con la iglesia que Dios quiere dentro de este siguiente domingo al otro. Pero hoy vamos a ver la obra mediadora de Cristo, segunda parte. Amén. Y le voy a invitar a que abra por favor su Biblia ahí en Mateo 27. Gloria al Señor. Mateo 27, del 27 al 31. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así como estamos, hermanos, vamos a leer Mateo 27, del 27 al 31. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espinas. Amén. Y una caña en su mano derecha. Hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para dónde? Para crucificarle. Incline su rostro. Señor Jesús, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí adorándote. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos por favor que nos des dirección a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra fluya, Señor, que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Te decimos, Padre, habla, que tu pueblo escucha, y que, Padre mío, vivamos conforme a tu voluntad siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fíjese lo que está diciendo aquí esta cita. Dice que los soldados que hicieron, tomaron a Jesús y lo llevaron ¿a dónde? Al pretorio, y reunieron alrededor de toda la compañía. Pero el 28 describe cómo trataron al Señor Jesús. Si vamos a hablar de la obra mediadora de Cristo, entonces debemos entender que para que haya una obra mediadora tiene que haber un mediador. Y ese mediador, lo dijimos hace 8 días, es Jesucristo. ¿Amén? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero dice la palabra de Dios que a este mediador llamado Jesucristo, dice que lo desnudaron y le echaron un manto de escarlata. Pero aquí el punto, hermanos, al leer esta cita, lo que me conmueve mucho, hermanos, es que lo siguiente que dice es que tejieron una corona de espinas y la pusieron ¿dónde? En la cabeza de Cristo. Y yo le he explicado muchas veces, hermanos, que la corona de espinas del Señor Jesús no fue esa coronita que ponen en los dibujos de Cristo, en una cruz, en una imagen, con unas gotitas de sangre. No, hermanos. Acuérdense que pusieron un casco de espinas sobre su cabeza, y las espinas no eran así chiquitas, eran grandes, hermanos. Entonces, cuando ellos ponían el casco, todavía lo ponían, hermanos, y las espinas se enterraban en el cráneo de Jesucristo. Yo le he dicho muchas veces, hermanos, que la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson se quedó corta, porque a Jesús, hermano, literalmente ese casco de espinas rasgó toda la piel, hermano, del cráneo de Jesús, desangrándose. Y todavía los latigazos, hermanos, que la historia dice que los látigos tenían púas enfrente, que cuando jalaban la piel, hermanos, desgarraban. Cuando tocaban la piel, desgarraban. Entonces, imaginen la espalda del Señor Jesús, imagínense la cruz del Señor Jesús. ¿Y todo por qué lo estaba haciendo? Porque el pecado que usted y yo teníamos nos había separado del Padre.
El pecado, hermanos, había ocasionado una división entre Dios y nosotros. Y esto quiere decir, hermanos, que las personas que quieran seguir viviendo en pecado, número uno, se están burlando de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y sin embargo, muchos quieren seguir bajo esa maldición y bajo esa separación entre Dios y los hombres, porque quieren seguir viviendo en pecado. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando a Cristo le ponen la corona de espinas y le ponen en su mano derecha esa caña, hermanos, y todavía se arrodillan de él y le dicen: salve, rey de los judíos, se estaban burlando de Jesús. Y usted y yo pudiéramos decir: qué ingratos, ¿cómo se atrevieron a tomar a Jesús de esa manera y todavía burlarse de él? ¿Sabe que esa es nuestra misma condición? Cada cometemos pecados voluntariamente. Parecemos que somos esos verdugos, hermanos, que todavía le ponemos la corona de espinas, le ponemos el manto, le ponemos su caña y todavía doblamos rodillas delante de él en burla. Hermanos, si consientes seguir en pecado, quiero decirte que eres igual a esto. Y hermanos, eso significa que entonces todavía hay condenación y maldición sobre todos aquellos que siguen viviendo en pecado, hermanos. Pero algo muy maravilloso es que Jesús, hermanos, como es un mediador, también es nuestro abogado. Amén. Eso significa, hermanos, que ahorita no es nuestro juez. Jesús ahorita, hermanos, es nuestro abogado. Jesús es nuestro mediador, lo cual significa, hermanos, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, también significa, hermanos, que mientras estemos en esta vida, tenemos oportunidad de volvernos a Cristo. No todo está perdido, pero necesitamos venir en arrepentimiento. No es lo mismo arrepentirse que tener remordimiento de conciencia. ¿Cuántas personas tienen remordimiento de conciencia? Se reconocen pecadores, saben que han fallado, pero solamente es un remordimiento. No hay un arrepentimiento. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque la Biblia dice que como la puerca lavada vuelven otra vez a su vómito, vuelven al lodo. Es fuerte esto, la Biblia lo dice, hermanos. Como el perro dice que vuelve a su vómito y la puerca vuelve al cieno donde salió. Así es el hombre, hermano, que conoce la verdad, sabe lo que es pecado y todavía se regresa al lodo de donde Dios lo ha sacado. Hermanos, y entonces eso significa que está siendo nula la sangre de Jesucristo. No que no sea válida, sino que Él mismo está decidiendo no tener esa gracia del Señor Jesús. Hermanos, debemos entender que la gran obra de Jesucristo es totalmente maravillosa, ¿sí o no? Eso es lo que debemos entender usted y yo, hermanos, que la gran obra de Jesucristo es totalmente maravillosa. Por eso quiero señalar esto, la gran obra, porque no hay otra, hermanos, no hay otra. No hay ningún ser humano que pudo satisfacer la justicia del Padre. El único que pudo hacerlo a nivel de Dios fue Jesucristo, porque Jesús es Dios. Solo Él. Hermanos, Dios el Padre muestra su amor por su creación perfecta, el hombre a imagen de Dios. Quiero decirle, hermanos, que en el principio el pecado de Eva y Adán nos separó de la presencia de Dios. El pecado, hermanos, que a través de Eva y Adán llegó, hermanos, nos separó de Dios. Y no solamente nos separó, ¿sabe qué nos hizo? Nos hizo, hermanos, enemigos de Dios. El pecado que Adán y Eva cometieron, hermanos, no solamente separa al hombre de Dios, sino que lo vuelve enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabes? Dice el apóstol. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La pregunta sería, hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿Somos amigos o enemigos de Dios? Por eso dice, cualquiera que se constituya amigo del mundo. O sea, esta palabra que se constituya significa que decidió voluntariamente dejar a Dios y vivir conforme a las corrientes de este mundo.
Entonces, como voluntariamente decidió seguir las corrientes de este mundo, entonces él es un enemigo de Dios. Y hermanos, ser enemigo de Dios no es recomendable para nadie. No es recomendable para nadie. Hermanos, por eso el pecado que vino a este mundo a través de Adán y Eva, hermanos, no solo nos separa de la presencia de Dios, sino que hizo a los hombres enemigos de Dios. Pero había un plan perfecto, hermanos. Y este plan perfecto venía a través de Jesucristo. Y el plan perfecto, hermanos, era reconciliar todas las cosas. Amén. El propósito y el plan perfecto de Dios, que es a través de Jesucristo, hermanos, es reconciliar todas las cosas. Ahorita vamos a ver algunas citas, hermanos. Solamente estoy dando mi introducción. Hermanos, también significa que el Hijo de Dios, hermanos, fue anunciado a través de los profetas. Y el último profeta llamado Juan, hermanos, fue el último que anunció acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, hermanos, a gran voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señalaba al Señor Jesús. Amén. Eso significaba, hermanos, que Jesucristo iba a venir, iba a dar su vida por nosotros, y su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando habían los sacrificios sacerdotales, hermanos, cuando el pueblo pecaba, dice la Biblia que degollaban un cordero, lo partían por sus partes, hermanos, y la sangre era rociada al pueblo y donde en el altar. ¿Y sabe qué sucedía? Dice la Biblia que los pecados eran cubiertos. Y eso lo tenían que hacer cada año. Hebreos nos escribe, hermanos, que cuando Jesús, como ese cordero, hermanos, fue llevado al matadero, fue una sola vez y para siempre. La diferencia entre el cordero de los sacrificios y el cordero que es Cristo, la diferencia, hermanos, es que esos corderos cubrían el pecado. Jesucristo quita el pecado del mundo. Y por eso usted y yo nos debemos gozar, hermanos, porque cuando usted y yo venimos a Cristo, Él anula el acta de decretos que estaba contra nosotros, quita el pecado, hermanos, y entonces le pertenecemos. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Él quita el pecado de todos nosotros, no significa que somos seres con ausencia de pecado, no. Significa, hermanos, que el juicio de Dios es quitado de nosotros y ahora tenemos acceso al Padre. Pero, ¿sabe? Seguimos teniendo, ¿cómo le puedo decir? Situaciones, como Pablo dijo, la lucha entre la carne y el espíritu. Sí tenemos pecados, pero, hermanos, la sangre de Cristo nos dio acceso al Padre. Eso es lo que significa esto, hermanos. Él nos ha dado acceso al Padre. Y la sangre de Jesucristo, hermanos, que ha sido derramada, quiero decirle que tiene propósitos, no tiene usos. Algo muy triste en estos tiempos, hermanos, es que la sangre de Jesucristo la quieren rociar por todos lados. Dicen, unjo mi casa con la sangre de Jesucristo, unjo mi carro con la sangre de Jesucristo. Y quieren poner la sangre de Jesucristo por todos lados. Eso es antibíblico, hermanos. La sangre de Jesucristo tiene propósitos. Y uno de los propósitos, hermanos, es limpiarnos de toda maldad y quitarnos todo pecado. No más. Y hoy lo quieren poner por todos lados. Y no, hermanos, debemos tener mucho cuidado con eso. Efesios 1:7, por favor, quieren abrir sus Biblias. Efesios 1:17 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, en quien tenemos, dice la Biblia, ¿qué tenemos? Redención. ¿Qué significa la palabra redención? Redención, hermanos, significa rescatar. Significa que Él nos ha rescatado, pero ¿sabe? Esto hace alusión al mercado de esclavos, donde llegaba un señor, dueño de haciendas, de lo que sea, un rey, llegaba, hermanos, y compraba un esclavo. Y dice en la Biblia, hermanos, que lo sellaban porque pertenecía a ese señor. ¿Me explico?
Cuando Jesús viene, hermanos, y nos rescata, nos redime del pecado, o sea, nos compra con su sangre preciosa y Él nos sella con su Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo que significa que pertenecemos a Cristo. Amén. El mismo Satanás, hermanos, y los demonios, cuando ven a un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo, con ese no se meten. Pero cuando ven a alguien que se dice hijo de Dios y que el Espíritu Santo no está en él, no se pregunte por qué le va como le va. ¿Vio la diferencia? Hermanos, el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que baja de Jerusalén es judío o israelita. No todo el que entra a una iglesia es cristiano. No todo el que entra a una iglesia es hijo de Dios. Tenemos, hermanos, que reconocer en arrepentimiento que necesitamos la redención por su sangre, hermanos. Y necesitamos, como dice Efesios 1:7, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados? Porque el pecado, que significa que es la transgresión de la ley de Dios, hermanos, está aquí. Entonces nos está separando de Dios. Y significa que cuando Cristo arrebata a la iglesia, hermanos, los que no fueron lavados y comprados al precio de la sangre de Jesucristo se van a quedar en esta tierra a sufrir las consecuencias de la gran tribulación, y aún si no se arrepienten, del mismo lago de fuego, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y hermanos, tenemos que ser una iglesia comprometida con la verdad. Así como existe el cielo, existe un lago de fuego. Existe un enemigo llamado Satanás, que lo que va a querer, hermanos, es alejarte de Dios. Lo que te va a dar es ofrecerte las cosas del mundo. El mundo te ofrece cosas buenas, Dios te ofrece lo mejor. El mundo, hermanos, te va a ofrecer cosas agradables a tus ojos. El pecado no es feo. De verdad, el pecado no es feo. Lo he dicho infinidad de veces, hermanos. El pecado se nos va a presentar como una modelito ahí, con vestido rojo. ¿Sí o no? El pecado es lo que más nos gusta, hermanos. Y el enemigo siempre va a poner lo que más le gusta al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea esclavo de lo que más le gusta. Pero el vivir en el Espíritu, hermanos, es no satisfacer los deseos de la carne. Cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, entonces, como lo he dicho infinidad de veces, hermanos, habrá la lucha de la carne contra el Espíritu. ¿Cuántos años vivimos en pecado? ¿7 años? ¿10 años? Y cuando venimos a Cristo, el Espíritu, o sea, nuestro Espíritu empieza a querer gobernar ahora. La carne dice: no, ¿qué pasó? Tantos años en el trono y me quieres destronar. Pero sabe, hermanos, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Que cuando, hermanos, queremos vivir conforme al Espíritu y nos arrepentimos de todo pecado, le decimos a Dios: Señor, fortalece mi espíritu, fortalece mi hombre interior, para que yo mengüe y tú crezcas. Y empezar a vivir conforme al Espíritu. ¿Es fácil? No lo es. ¿Imposible? No es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hay personas que dicen: que yo no puedo dejar esto. Sí puedes, no quieres. Y hermanos, por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le está diciendo que tiene que haber el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué dice riquezas de su gracia? Porque la gracia, hermanos, es un regalo inmerecido. La gracia, hermanos, es el regalo de Dios para nosotros. Se llama Jesucristo. Así de sencillo, hermano. Y cuando usted y yo tenemos la gracia del Señor Jesús, hermanos, entonces vivimos en libertad en este mundo. Y podemos ser librados. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dar lo que no podamos llevar, más de lo que no podamos. Por eso yo le dije que la vida cristiana es hermosa.
Es precioso vivir la vida en Cristo, hermanos, pero tenemos que tomar la decisión. Hermanos, el infierno está, o en el infierno hay personas que solamente tuvieron la buena intención, porque muchos de ellos dijeron: sí, tengo la intención de ir a la iglesia, tengo la intención de buscar a Dios, tengo la intención de vivir para Cristo, pero tienen la intención, pero no la decisión de hacerlo. Por eso el infierno está empedrado de buenas intenciones. El hombre se define por las buenas decisiones que toma. La pregunta es: ¿qué estás decidiendo hoy que estás escuchando este mensaje? ¿Cielo o infierno? ¿Qué decides? El Señor: pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escógelo tú, dice el Señor. Pero yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas. Él no nos está obligando, está diciendo: te recomiendo que escojas la vida para que vivas. Cuando usted y yo escogemos la vida, entonces estamos escogiendo al Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, hermanos. Él es la vida misma. Cuando una persona, hermanos, acepta a Jesús como su Señor, esa persona tiene la vida de Cristo en él. Cuando una persona rechaza la gracia del Señor Jesús, esa persona no es hijo de Dios y está sobreviviendo, solamente existe. No es lo mismo vivir y existir. Hay muchos que solo existen. Hombres que están caminando con sus problemas en la cabeza, algunos queriéndose suicidar, algunos pensando a quién van a robar, unos pensando, hermanos, a quién le van a hacer daño, porque están en la vanidad de su mente, con el pensamiento entenebrecido, ajenos de la verdad. Y hermanos, ¿sabe? Esas personas solo existen, pero uno que ha aceptado la gracia del Señor Jesús, como dice San Juan 1:11, hermanos, entonces ese es hijo de Dios. A los suyos vino, San Juan 1:11, pero a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad que hay unos que no son hijos y otros que sí son hijos? Solamente los que aceptan a Jesús como el Señor de su vida, ellos son hijos de Dios. Usted le pregunta a cualquiera allá afuera y le dice: ¿tú eres hijo de Dios? ¿Cuál más le va a decir: sí, yo soy hijo de Dios? Hasta hay una frase por ahí: hijo de tigre, pintito, ¿no? Si somos hijos de Dios, pues tenemos que reflejar que somos hijos de Dios. Cuando una persona refleja su naturaleza pecadora, hermanos, entonces no diga que es hijo de Dios y no se atreva a culpar a Dios de lo que le esté pasando. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice que debemos tener el perdón de pecados. Isaías 55, hermanos, del 6 al 7, dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero viene una recomendación, hermanos, en el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿Sí está conmigo ahí? Isaías, hermanos, 55 del 6 al 7. Lo primero que el profeta Isaías, hermanos, está recomendando, y esto es palabra de Dios, lo primero que él está recomendando es buscar a quién, al pastor. Dice: buscar a Jehová. Hermanos, si hemos estado fallando, lo primero que Dios nos está diciendo a través del profeta Isaías: buscar a Jehová. ¿Cuándo? Cuando ya estés muerto, cuando ya no puedas hacer nada por ti, cuando ya no haya oportunidad. No, dice Isaías, hermanos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Amén. Mientras puede ser hallado. Y dice llamadle en tanto que está cercano. Esta palabra llamadle, hermanos, habla de que debemos tener esa intensidad, hermanos, de clamar a Dios y decirle: Señor,
Como el ciego le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No así decía el ciego, hermanos, el que andaba ahí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba a gran voz, hermanos. El profeta Isaías, cuando dice llamarlo en tanto que está cercano, está diciendo eso con la intensidad de tu corazón. Que no solamente el problema te esté llevando a Cristo, sino que realmente reconozcamos, hermanos, que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Ahora viene la recomendación, hermanos. Si tú has reconocido que has pecado, y si hemos reconocido, hermanos, que necesitamos a Jesús, el segundo paso, dice la Biblia: deje el impío su camino. Hermanos, el impío no es el que no conoce. Fíjese lo que está diciendo Isaías. El impío es aquel que conoce, pero está decidiendo irse al mundo. Ese es un impío, hermanos. Y esta palabra es para los impíos que estén dentro de la iglesia. ¿Está fuerte esto? Deja el impío su camino. Apártese de todo pecado. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquel inicuo, hermanos, aquel que está conforme a las concupiscencias en su mente, pensando solamente en sexo, pensando en drogas, pensando en tanta tontería que el mundo tiene en estos tiempos. Ese es un hombre inicuo, hermanos. Por eso dice la Biblia: deje el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Al impío tiene que dejar sus caminos, pero el inicuo tiene que dejar sus pensamientos. Y la recomendación es: vuélvase a Jehová. ¿Por qué dice vuélvase a Jehová? Porque el impío estaba con Jehová, pero decidió no estar más con Jehová. Eso es apostasía, hermanos. Por eso dice vuélvase a Jehová, porque ya había estado antes con Dios, o en el camino de Dios. ¿Me explico? Por eso dice Isaías: y vuélvase a Jehová, el cual que tendrá de él misericordia. ¿Se da cuenta que Isaías no está diciendo vuélvete a Jehová a ver si te perdona? No dice eso. Él está diciendo y está afirmando: el cual tendrá de él misericordia. Esta palabra tendrá es un presente continuo, hermanos. Es presente. Él tendrá significa Él tiene misericordia. Él tiene misericordia, hermanos. Y no solo eso, sino que Él tiene misericordia, y el Dios nuestro al cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Cuando dice que será amplio en perdonar, significa que no hay pecado que sea más grande que el amor de Cristo. No hay pecado mayor que el amor de Cristo, hermano. El amor de Cristo es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier pecado. Por eso, hermanos, si tú y yo estamos aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere que nos volvamos a Él en arrepentimiento, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. Cualquier pecado Dios lo perdona. El único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero un hijo de Dios jamás blasfemará contra el Espíritu Santo. Jamás lo hará. Vámonos a Mateo, hermanos, por favor, 20:28. Gloria al Señor. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo dice al final? Y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, los muchos no quieren. Los muchos no quieren, hermanos. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que nos vino a rescatar, ¿sabe qué está? Le voy a dar esta ilustración. Yo he visto, hermanos, que cuando ponen una gallina abajo de una caja X y la dejan todo el día o 2 días, no sé, y le quitan la caja y dicen, ya te puedes ir, ¿qué hace la gallina? Ahí se queda. Ahí se queda. No se mueve. Yo lo he visto con estos ojos verdes.
Como se acostumbró a eso, hermanos, cuando le quitan la caja y eres libre, no se va. ¿Sabe que cuando Jesús nos dijo eres libre, nos da miedo la libertad? Queremos seguir en eso que creíamos que era nuestro refugio. Nos pasa como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dicen, Moisés, preferíamos nuestros ajitos y nuestras cebollas, pero estábamos seguros allá, no que nos traes a morir en el desierto. ¿Y cuántas veces así estábamos con Dios? Señor, yo estaba mejor allá, cuando vine a tu camino creo que me está yendo peor. El negocio se ha venido abajo, mi familia no me quiere, nadie me quiere, todos me odian. No la voy a cantar. Hermanos, pero venir a Cristo es lo mejor. ¿Sabe que tenemos que pasar ese desierto precisamente para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros? Eso es lo que Pablo quería, que Cristo fuera formado en la persona, que entendiéramos, hermanos, que la cúspide de todo es el contentamiento. Venir a Cristo, hermanos, no significa la ausencia de problemas. Venir a Cristo no significa que tu cartera va a estar llena, no significa eso, hermanos. Venir a Cristo es que la paz de Cristo estará en nosotros. Frijolitos en la mesa, pero la paz de Dios en nosotros. No hay, para un cristiano, no hay, hermanos, epidemias. Los hijos de Dios, hermanos, nuestros hijos sí se enferman, pero no tienen cáncer, no tienen epidemia, ¿no? No se me nota la mente otra vez. Exacto. Entonces, hermanos, pero estamos con Cristo, la paz de Dios está con nosotros. Por eso Pablo, hermano, la cúspide de todo era el contentamiento, aprender a tener y a no tener. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que cuando venimos a Cristo, Él nos da la libertad. Entonces tenemos que aprovechar la libertad en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjese lo que dice Romanos, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu, ya no hay condenación. La sangre de Cristo les ha limpiado de todo pecado. ¿Cómo sabes que has sido perdonado, hermano? Cuando tú sientes esa paz en tu corazón. Pero si todavía en tu corazón hay temor, escúchame bien esto, si todavía tienes miedo, si todavía tienes temor, si no sabes qué te depara mañana, si estás viviendo en incertidumbre, no sabes ni para dónde vas, ves los días grises, entonces no te ha amanecido. La luz de Cristo no ha resplandecido en tu corazón. Pero si pasa todo lo contrario, hermanos, que aunque amaneció nublado, tú ves el sol con todo, wow, disfruta la libertad en Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, venir a Cristo no es religión. Venir a Cristo es un estilo de vida muy diferente. Es tener una vida abundante en Jesús. Es eso, hermanos, que disfrutes la presencia de Dios, no solamente que esperes a que llegues al cielo, sino que desde ahorita en la tierra tú disfrutes la presencia de Dios en tu vida. Como he dicho infinidad de veces, vas caminando en la calle y estás, Señor, qué padre te quedó esa nube, Dios, no te pases. Que cuando está el sol a todo lo que da, Señor, hoy pusiste las altas, bájale tantito, ¿no? Porque estás disfrutando de la presencia de Dios, estás caminando con Dios. Pero cuando no vives o no vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos como las gallinitas o los cerdos, hermanos, con la cabeza agachada, no miramos al cielo. ¿Un cerdo mira al cielo? No puede, es imposible. Siempre está mirando a la tierra. Hermanos, nosotros somos águilas, nos remontamos a las alturas, miramos el cielo, nosotros somos hijos de Dios, donde nuestra cabeza está en alto. Y luego, yo voy con mi sonrisa siempre, que es una costumbre que ya tengo, a veces no me estoy riendo, pero es costumbre, y de repente me saludan y yo, ¿quién será? Pero porque me dieron una sonrisa. Y hermanos, disfruten la paz de Dios, disfrútenla, de verdad se lo digo, es hermoso vivir en Cristo, es hermoso vivir en el Señor. Hermanos, desafortunadamente no todos quieren el mensaje de la salvación. Por eso Mateo 20:28 dice al final, y para dar su vida en rescate por muchos. Pero estos muchos no quieren el mensaje de la salvación. No todos quieren reconocer a Cristo.
No todos lo quieren hacer. Yo sé que hay personas que vienen con sinceridad al Evangelio y desean cambiar, pero les ha costado mucho trabajo. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque lo haces en tus fuerzas. Si tú te sometes a la voluntad de Dios y le dices, Señor, ayúdame en esta situación, pero también pones de tu parte, hermano, que llegue el domingo y dices, no, hoy no voy a ir al templo porque creo que me voy a ir a pagar Coppel. Perdón si se los recordé. Y dices, no, no voy a ir. Hermanos, entonces no te ha amanecido a la luz de Cristo. Pero si tú despiertas y sabes que tienes compromisos en esta tierra, pero decides venir a Cristo, hermanos, has escogido lo mejor. Y entonces Él tomará control de tu necesidad. Dios toma el control de tu necesidad. Hermanos, Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Acuérdense que estamos con la obra mediadora de Cristo, nuestro Señor. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, dice Romanos, siendo justificados gratuitamente. Significa que gracia es gratis, si no, entonces fuera una deuda. Él nunca nos cobró nada. Por eso dice que hemos sido ¿qué? Justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Si yo le digo, le regalo mi piano, pero aunque sea dame 100 pesos, ya no fue gratis. Hermano, ayer en la clase, en el estudio que teníamos en la casa de los hermanos, siempre la mayoría de las religiones ponen la cruz más algo más. O sea, la cruz más obras. O sea, tú tienes que venir a Cristo, pero pórtate bien. Y siempre andamos imponiendo cosas. Nosotros tenemos que decirle a la gente, ven a Cristo. Y sabes, la misma palabra de Dios es la que nos va a decir que sí y que no. La misma palabra de Dios. Nosotros no podemos ser jueces y señalar a las personas, ni criticarlas, ni nada. No podemos poner la cruz más algo más. Hermanos, Cristo pagó por nosotros y eso se llama gracia. Ahora vivamos bajo la gracia de Cristo. Pero no significa que esta libertad es libertinaje para que hagas lo que quieras. No, sino que disfrutemos la libertad en Cristo. Por eso dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18, hermanos, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Lo leo nuevamente. Porque también Cristo, el apóstol Pedro no dijo porque también yo, no, él dijo porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aquí confirma lo que yo le decía hace un rato, hermano, que en el tiempo antiguo eran los corderos cada año, hermanos, por los pecados. Pero Jesús una sola vez y para siempre. ¿Para qué, hermanos? Para llevar a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo nos justificó no con documentos o razonamientos. Él simplemente, hermanos, se puso en nuestro lugar, el justo por los injustos. Y eso se llama gracia, hermano. Esa es la obra redentora de Jesucristo. Esa es la obra redentora de Jesucristo. Nos ha justificado gratuitamente. No tenemos que pagar nada, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Solo eso. ¿Sabe? Esta palabra rendirse a Él no significa que digamos, Señor, me rindo a ti. No. Significa y da alusión a aquellos soldados, hermanos, que ya tienen prisioneros y aunque tengan armas, ellos dicen, me rindo. Porque entienden que si no se rinden, se van a morir. Cuando nos rendimos a Dios, hermanos, le estamos diciendo, Señor, dejo todo pecado, me rindo a ti, porque si no me rindo,
la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos, venir a Cristo es que nos rindamos, pero entendiendo que el mensaje de Jesús es de vida o muerte. Amén. Gloria al Señor. Vamos terminando este mensaje, hermanos. Isaías 43, 25. Quiero decir, hermanos, que el Mesías que redimió al pueblo de Dios por su sangre, no había nadie más que pudiera hacer lo que Él hizo. No había nadie más que pudieran hacerlo, solo Jesús. Para que todos los que creen en el Hijo de Dios no mueran, sino que tengan vida eterna. Isaías 43, 25 fue la cita que le di. Fíjese cómo dice Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Está conmigo ahí, hermanos? Fíjese cómo Dios mismo está diciendo yo. Esta palabra yo significa el que está presente. ¿Me explico? El que está presente es la misma palabra que dijo cuando con Moisés: yo soy el que soy. Por eso dijo yo soy el que, ¿qué hace? Borro tus rebeliones por amor a nosotros. Es por amor a Él mismo, pero para nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Qué grande es el amor de Dios. Lo vuelvo a leer: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Y el segundo punto es preciosísimo también: y no me acordaré de tus pecados. Y aquí hay algo muy importante, hermanos: lo que es el redarguir del Espíritu Santo y la condenación que viene de Satanás. Cuando hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo, hermanos, y fallamos de repente, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero no nos trae condenación. ¿Sí me está escuchando esto? No nos trae condenación el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado y nos dice fallaste, pero nos lleva a Cristo. Hermanos, la condenación que viene de afuera hacia adentro, esa te dice no te puedes acercar a Dios, has fallado delante de Dios y por lo tanto no eres hijo de Dios, es más, ni te acerques. Y ¿sabe lo triste de esto? No es que tanto que escuchen la voz del diablo, sino que obedezcan a eso. Hermanos, por eso si el enemigo viene y te dice no te acerques a Dios, hermanos, acuérdate que el Señor dice que si tú te acercas a Él, Él nunca más se acordará de tus pecados. Jamás es jamás. Hermanos, termino con Apocalipsis 1:5. Termino sin terminar. Dentro de 8 días continuamos con este precioso tema. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra del Señor de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Gloria a Dios. Glorifica el nombre de Dios por esto, hermano. Esta palabra de nos amó no significa, hermanos, que ya no nos ama. Es otro continuo presente, hermanos, el cual significa que nos sigue amando. Es nos amó, hermanos, en el original griego es la palabra ágape. Lo que yo le explicaba, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, esta palabra significa un festín de amor. Un festín de amor. Por eso dice, el cual nos ha dado un festín de amor. Es algo precioso, hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y nos lavó de nuestros pecados, Él padeció por nosotros y a su vez, hermanos, se dio o nos dio un festín de amor. Esto significa que su amor es eterno. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Hermano, quiero hacer esto en el amor de Cristo. La paz de Dios, hermanos, no es la música. La paz de Dios no es el pastor. La paz de Dios no es el dinero.
La paz de Dios es Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Por eso te quiero invitar esta mañana, hermanos, a que por favor, ahí en tu lugar, si has reconocido que has fallado delante de Dios y reconocido que necesitas el perdón de tus pecados, entonces dobla tus rodillas ahí. No esperes a que otro lo haga, porque siempre esperamos a si lo hace, lo hago yo. La salvación es personal. Y de verdad, arrepiéntete. No tengas remordimiento de conciencia, No es lo mismo tener remordimiento de conciencia a pedir perdón o arrepentirse. Y clamemos a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando, Dios. Porque tu gracia y tu perdón nos han abrazado. Perdónanos de todo pecado, Señor, porque te hemos fallado siempre. Necesitamos este Salvador llamado Jesucristo. Abre tu boca, hermano, no te quedes callado. Arrepiéntete de todo pecado. Dile, Señor, me arrepiento. Habla con Dios, dile, me arrepiento de todo pecado. Deseo que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ya no quiero vivir conforme a este mundo. Quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo que la paz eres tú, Señor. Recibe la alabanza, mi Señor, recibe la gloria. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile a Dios esto. Porque todo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, digamos, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Una vez más, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Reconoce esto, hermano, y di, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sigue orando ahí donde estás, hermano. Tú sigue orando. Quizás ya no oigan mi voz en el micrófono. Voy a hacer algo que Dios me indica. Pero tú sigue orando a Dios. En esta hora, Señor, ante tu presencia nos acercamos. En tus manos pongo la vida de Lorena. Ayúdala cada día, Señor. Ella reconoce que tú eres